Hola, ¿qué tal, Luis Alberto? ¿Cómo estás? Bien, gusto en saludarte, mi estimado. ¿Cómo Igualmente. leer al presidente? Pues O fíjate bueno, que, digo, una de las cosas que yo destaco ahí un poco en la columna que amablemente se publica ahí en tu portal, mi querido Luis, es que una cosa es, creo que una cosa es muy clara a 2 años de distancia, que López Obrador ha logrado o ha generado como dos visiones muy polarizadas, ¿no? Y muy contrastantes. Yo veo mucha gente que lo avala al 100% y mucha gente que lo reprueba al 100%. Es decir, esto de que no hay medias tintas también se ve muy claro un poco en el debate público, en el debate en las redes, en el debate en los medios, mi querido Luis. Pero quizá aquí lo que habría que ver, quizá analizar más a fondo, es ver cómo lo está calificando realmente la mayor parte de la gente, ¿no? Creo que sí empieza a haber una distorsión en el debate, digamos, de los medios o de lo que se le llama el círculo rojo, que creo que ahí hay una opinión muy negativa, muy crítica hacia lo que ha sido el gobierno de López Obrador. Pero luego hay una parte de la población, una parte de la sociedad que quizá no es la gente que está ocupando micrófonos o que no tiene esta gran oportunidad que tenemos tú y yo, por ejemplo, de hablar con el auditorio, de tener un micrófono o de alguna manera ser partícipes del fenómeno de la opinión pública o de la opinión publicada. Y yo creo que en esa gente tiene quizá quizá en esa zona lo que los encuestólogos llaman el círculo verde. Yo creo que ahí tiene todavía una gran aceptación, Luis. Me parece que cuando los encuestadores puedan volver a ir a hacer encuestas casa por casa, cuando ya no solo sea telefónica las encuestas, creo que ahí nos vamos a llevar una pequeña sorpresa los analistas y la gente que andamos en las mesas políticas y tal, porque cuando veamos quizá la aceptación que hay ahí, creo que va a ser distinto la percepción, Luis. Yo creo que puede incluso subir un poco los niveles de aprobación que trae. De por sí es muy interesante ver las encuestas, ¿no? Las que han salido esta semana, que pues él trae algunos le dan un 56%, creo que estaba por ahí la de Alejandro Moreno, ¿no? Si tú consideras que el triunfo de hace 2 años fue con el 53% de los votos, pues quiere decir que se mantiene más o menos en esos niveles, en los niveles que tenía en ese momento que ganó la presidencia. Y pues eso da pie a analizar quizá lo que es más de fondo, ¿no? Que es, pues, qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que se ha hecho mal. Yo creo que ahí lo mismo, hay gente que prácticamente lo reprueba en todo lo que ha hecho y hay gente que le compra todas, por decirlo de alguna manera, ¿no, Luis? sí, o lo quieres o lo amas, ¿no? Es decir, el Eh, presidente. exacto, o lo quieres o lo amas, pero no te es indiferente, ¿no? Eso es una cosa que para los políticos es estratégico y clave, Luis, porque, pues mira, a final de cuentas, yo creo que la meta de él, como de cualquier político, también es que la gente que le dio su respaldo, pues lo siga apoyando. Yo creo que ahí, Luis, mira, y eso tiene que ver con la manera de calificar las acciones de gobierno. A lo mejor en un sector de, de especialistas se tiene la percepción de que algunas de las medidas que más llaman la atención de su gobierno, como por ejemplo la cancelación del aeropuerto de Texcoco, o la construcción del Tren Maya, o la construcción de la refinería de Dos Bocas, que han sido muy criticadas por analistas y por un sector, pero habría que pensar, Luis, que es un sector que era un sector que solía aprobar este modelo de grandes obras que había en los gobiernos del PRI y del PAN. Es lógico que lo reprueben, pero luego hay gente que cree que eso está bien, Luis, y gente Sí, que está convencida de que eso es lo que había que hacer, y evidentemente el presidente está convencido de lo que había que hacer. ¿Te acuerdas que cuando platicábamos de estos temas en julio de 2018 precisamente, pues todo el mundo pensábamos, digo, cuando lo comentábamos, no solo aquí en una mesa al aire, sino incluso en reuniones más de amigos y todo, un poco la duda era si realmente Andrés Manuel iba a cancelar el aeropuerto, por ejemplo, ¿no? Si iba a cometer esa, entre comillas, locura. Bueno, pues ya lo hizo. Y no solo lo hizo, sino que están en marcha con todo, con el aeropuerto de Santa Lucía, y están con todo
en la construcción de un parque ecológico allí en Texcoco. Es decir, es un gobierno que está actuando conforme al modelo que había planteado en campaña. Creo que en ese sentido también habría que decir que no es, incluso el otro día lo dijo él explícitamente, yo no sé por qué se sorprenden si estoy haciendo lo que dije que iba a hacer, ¿no? Entonces, bueno, sin duda un estilo de gobierno muy polémico, el más polémico que hemos visto en los últimos años. Andrés Manuel, al igual que Donald Trump, es un personaje que no le importa esto de la corrección política, Exacto. que se pelea con los medios, que él está en su rollo, o sea, él no va a estar haciendo cosas para quedar bien con la opinión pública. En ese sentido es muy estridente su forma de gobierno y es muy polarizante, ¿no? Yo creo, Luis, que el tema, para responder tu pregunta concreta, y disculpa los tanto rodeo, pero yo creo que el principal tema que nos queda de ver a Andrés Manuel, independientemente de las causas, las circunstancias o lo que sea, es el de la inseguridad. Es decir, yo creo que mucha gente sí votó ilusionado en que acabando con las dos cosas que él decía, con la desigualdad y con la corrupción, se podría avanzar en el tema de la seguridad, por lo menos más rápido, Luis. Y yo creo que pues sí hemos visto que la bestia estaba muy difícil de domar, es decir, esa bestia llamada cárteles o llamada fenómeno delincuencial, o como le queramos llamar. Y digo, cada día siguen ocurriendo estas cosas, como lo de ayer de Irapuato. ¿Te acuerdas que hablábamos del Guanajuato estado fallido hace 2 semanas, ¿no? Pues ayer me acordé mucho de eso otra vez, ¿no? Estas cosas que ocurren, que sé que no son culpa del presidente, ni están, algunas no están en el área de responsabilidad del gobierno federal, sino de los gobiernos locales, pero a final de cuentas, pues él tiene un mandato y tiene ahora sí como lo he dicho antes, él no comenzó la guerra, pero sí tiene hoy en día la obligación de pacificar al país, ¿no? Yo creo que ese es uno de los principales mandatos que se le dio el 1 de julio de 2018, tratar de pacificar el país, y yo creo que ese es el tema en el que más nos queda de ver todavía, yo creo, este gobierno. Seguridad sería el pendiente entonces, con eso cerrarías. En año y medio no se ve una estrategia clara y es lo que me tratas de decir para combatir el crimen. Ayer nosotros comentábamos, a ver, sí, pero mientras tengas también a gobiernos estatales que tienen pactos con la delincuencia, Claro. Ernesto, mientras tengas a narcogobernadores, narcoalcaldes, narcopolíticos, y no los descabeces, como nos dijo ayer antier Edgardo Buscalia también, si no hay respuesta de más Estado, o digo, ¿cómo le haces, Ernesto, con todo esto? Sí, pues mira, por desgracia fueron fenómenos que se enquistaron ahí, ¿no? O sea, si lo analizamos en una perspectiva de más largo plazo, Luis, cuando nuestros hijos sean mayores, van a voltear a ver las primeras décadas del siglo XXI mexicano y van a ver que hay y van a ver este fenómeno de violencia, ¿no? Este número de muertes y estos fenómenos lo van a ver con cierto horror, ¿no? Porque estamos viendo cosas muy complejas. Pero yo creo que producto de lo que estaba ahí, se fue enquistando, efectivamente, Luis, una corrupción, se fue diluyendo la línea que tiene que haber muy clara entre lo que es el poder político formal y el poder fáctico, corrupto y violento del crimen organizado. Y por desgracia, tenemos una clase política que le dio entrada al crimen organizado, que se alió con ellos, que se hicieron cómplices y que ahora no se los pueden quitar de encima. Acuérdate que, en las películas de Mario Puzo es muy claro, ¿no? La mafia no te dice, bueno, ya te usé y ya me usaste y ahora ya libérate, ¿no? La mafia coopta y no te deja salir, y yo creo que eso es lo que ha pasado en este país. Por desgracia, yo creo que desde finales de los 90 y durante toda la primera década de este siglo, los políticos le abrieron esa puerta al crimen organizado, le abrieron la puerta a la política, y hoy es complicadísimo resolver el tema, ¿no? Van a pasar muchos años. Insisto, no es culpa de López Obrador, pero es el país que le toca gobernar, y frente a él tiene que actuar, ¿no? Yo no sé si es descabezando gobernadores o tal, pero sí rompiendo ciclos de complicidad, ¿no? Que yo creo, insisto, esa es una zona en la que, mira, a final de cuentas, Luis, a la gente no le importa tanto pensar en los porqués Sí, no, y totalmente. meterse a
La gente quiere vivir tranquila, quiere vivir en paz. Ahí en Hermosillo, aquí en la Ciudad de México, en todos lados, la gente quiere salir a la calle y sentirse tranquila, y eso es algo que todavía no sienten, yo creo, que le esté dando este gobierno. Entonces, mientras ese tema siga mal, creo que la calificación de Andrés Manuel va a seguir siendo cuestionada, ¿no? Por muchos, ¿no? Sin duda. Creo que ese es el tema, Luis, porque mira, lo de economía, incluso lo de crisis sanitaria, es muy discutible en ciertos sentidos, muy discutible si es culpa del gobierno o no, si el gobierno hizo lo adecuado o no, si el proyecto económico es el adecuado o no. Ahí podemos discutir mucho y puede haber muchos matices, pero yo creo que en el tema de seguridad, creo que ahí sí es muy claro que todavía falta bastante para lograr el propósito que él se había puesto, que era el de pacificar al país, ¿no? Totalmente. Pues te agradezco mucho, Ernesto, como siempre. Nos seguimos leyendo y siguiendo tu trabajo por acá con nosotros. Abrazo, mi estimado. Muchísimas gracias, mi Luis. Un abrazote. Igualmente, abrazote. Estamos pendientes. A ver qué dice el auditorio respecto a, la encuesta, cómo va y qué opina usted al respecto. Me puede mandar mensaje de voz, le recuerdo, 6622-2176. Santo Valle presenta la opinión de la gente en Proyecto Puente. Lo bueno, lo malo, dice Alberto Peralta.